Ok, ya comencé a grabar para hablar ya del tema en cuestión. Lo primero, como siempre, es aclarar algún tipo de dudas. Si tienen algún tipo de dudas sobre las lecturas anteriores, sobre todo las que vimos en la clase anterior, fueron la NIA 560, que fue eventos posteriores, la NIA 580, que fue la carta de manifestación de la gerencia, y hicimos una introducción de la NIA 700, que es la del informe de auditoría. Bueno, en realidad lo importante, por lo menos en la clase de hoy, es la NIA 700, que es el informe de auditoría, y la NIA 705, que son las modificaciones que se salen en el informe, cuando hay alguna circunstancia que haya que modificar el informe. Ya las NIA 701 y la NIA 706 son como NIA, igual que la NIA 800, que no la estamos viendo. Son NIAs accesorias. ¿Por qué? Porque la NIA 701 habla de cuestiones claves de auditoría, que solamente aplica, bueno, solamente no, aplica para las empresas cotizadas, para aquellas empresas que cotizan en bolsa, pero puede por estatuto o por interés público o por cuestiones reglamentarias o por alguna cuestión gubernamental o por requerimientos de la misma empresa o por cualquier otro motivo, también se puede colocar un párrafo de cuestiones claves de auditoría. Ojo, es obligatorio para la empresa cotizada, pero perfectamente se puede incluir ese párrafo bajo las condiciones en las que le acabo de hablar. La NIA 706 es sobre otras cuestiones y básicamente sobre énfasis o sobre un párrafo de énfasis sobre determinado asunto, que más tarde vamos a hablar de ello. La NIA 800, que no la pusimos como evaluación, es sobre aspectos, otros aspectos de los informes, otros tipos de informes de auditoría, que no lo vamos a, por cuestiones de amplitud, no lo vamos a explicar en esta sesión, ni va para el examen tampoco, pero en la NIA, si cuando tengan un chance, se lean la NIA 800, y van a ver otros tipos de informes de auditoría. Ok. Como llegamos a explicar la NIA 560 y la NIA 580, no vamos a entrar más en ese punto, a no ser que tengan alguna duda. Repito, ¿tienen alguna duda sobre la NIA 560 o sobre la NIA 580 o sobre la NIA 700? Ok, bueno, entonces vamos a entrar a volver a repetir algunos aspectos de la NIA 700. La NIA 700 es la NIA sobre el dictamen o el informe de auditoría que llamamos informe limpio o informe básico, o también llamado informe sin modificación, o sea que no tiene modificaciones, y es el informe también antiguamente llamado el informe estándar, o sea, el informe básico. Generalmente antiguamente tenía otra estructura, pero de hace unos más o menos 6 o 7 años para acá, la estructura cambió. Ahora el primer párrafo es un párrafo sobre, bueno, primero va el título, sobre el título, informe de auditoría emitido por el auditor independiente, a la persona que va dirigido el informe. Después viene un párrafo de la opinión, donde se identifica los estados financieros y la empresa de los estados financieros que se están auditando, que incluyen las notas aclaratorias o notas revelatorias y un resumen de la política contable. Después se coloca la opinión, o sea, en nuestra opinión o en mi opinión, los estados financieros adjuntos que se presentan, que se nombraron anteriormente, presentan en todos sus aspectos materiales una imagen fiel, o presentan fielmente la situación financiera de la empresa bajo el año que están auditando,
así como los resultados y flujo del efectivo correspondiente al ejercicio terminado, de acuerdo a las NIF, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Después viene en esa NIA 700, viene un segundo párrafo, que es el fundamento de la opinión, donde se dice que la auditoría se hizo de acuerdo a normas de auditoría de aceptación general, que también se habla sobre que el auditor es independiente, de acuerdo al código de ética, y que también ha cumplido con el resto de las responsabilidades del código de ética de la llamada IESBA, del Consejo de Normas Internacionales de Ética del Contador Público, y al final dice que la evidencia recabada de auditoría nos proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Después viene un tercer párrafo, donde habla de las responsabilidades bueno, si existen cuestiones clave de auditoría, la cuestión clave de auditoría sería ese tercer párrafo. Si no existen cuestiones clave de auditoría, porque la empresa no es cotizada y no lo requiere, viene el siguiente párrafo, vendría siendo la responsabilidad de la dirección, de la dirección y del gobierno de la entidad, es decir, la responsabilidad de la gerencia. Ahí se describe que los estados financieros es responsabilidad de la gerencia, la preparación de los estados financieros es responsabilidad de la gerencia, y el control interno también. Y después viene un siguiente párrafo que habla de la responsabilidad del auditor, donde el auditor, el objetivo de la auditoría es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales. Después se dice también que los estados financieros están libres de errores materiales. Después se describen las otras responsabilidades del auditor, como por ejemplo que se ha obtenido un conocimiento del control interno, de que se ha evaluado las políticas contables, de que han habido una evaluación de la estructura y contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, de que hemos cumplido con los requerimientos de ética, de que se han comunicado a los responsables de la auditoría todo lo que sea de mayor significado en los estados financieros, etcétera, etcétera. Ahí se describe toda la responsabilidad del auditor. Después viene el último párrafo, si existen informes sobre los requerimientos legales y reglamentarios. Repito, si existen otros requerimientos legales y reglamentarios. Después viene el nombre del socio, el nombre de la firma autógrafa, la dirección y la fecha. Esa es básicamente la NIA 700. Lo que pasa es que, repito, la NIA 700 es el informe de auditoría no modificado, el informe de auditoría estándar, el informe de auditoría limpio, es decir, el básico. Entonces, existe la NIA 705, que ahí nos habla de lo que es el informe de auditoría modificado. El informe modificado, es decir, ya la opinión no es favorable, ya la opinión no es limpia, ya la opinión es modificada. Y existen tres tipos de opiniones modificadas. La opinión con salvedad, representada con la palabra excepto por; la opinión adversa o desfavorable, representada con la palabra no, o sea, en mi opinión, no, los estados no presentan fielmente la situación financiera de la empresa. Y la opinión denegada o ya también llamada abstención de opinión. O sea, existen tres tipos de opiniones modificadas. Existen dos circunstancias en las cuales van a requerir si se coloca una opinión con salvedad, si se coloca una abstención de opinión o si se coloca una opinión negada. Esas circunstancias van a ser dos, es decir, si los estados financieros no están libres de incorrecciones, es decir, si los estados financieros presentan incorrecciones en los estados financieros. Cuando hablamos de incorrecciones hablamos de principios o normas contables inadecuadas, políticas contables no acorde con las normas internacionales de información financiera, si se opina sobre las normas internacionales de información financiera, si los estados financieros están adecuadamente revelados, si están adecuadamente presentados, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de incorrecciones, hablamos de problemas en los estados financieros a nivel de normas contables, de política y normas contables. Y también existe otra circunstancia que es sobre la evidencia suficiente y adecuada. Es decir, si pueden haber problemas de incorrección
en los estados financieros, como pueden haber problemas de evidencia suficiente y competente. Existen esas dos circunstancias para determinar qué tipo de opinión vamos a dar modificada. O sea, si la opinión modificada va a ser una salvedad o una opinión adversa o una extensión de opinión. Dentro de estas dos características o estas dos circunstancias de que si los estados financieros contienen incorrecciones o si los estados financieros, perdón, o si la auditoría en la auditoría no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada o competente, como lo quieran llamar, entonces hay que también hablar de la materialidad. Porque existen dos tipos de, o sea, existe lo que es inmaterial. Cuando es inmaterial no pasa nada, la opinión es limpia, la opinión es no modificada, la opinión es estándar, la opinión es favorable, por lo tanto es NIA 700, no hay ninguna modificación. Ahora bien, si el error o la falta de evidencia es material, hay que hablar de dos tipos de materialidad. La materialidad que afecte los estados financieros, pero afecte cuentas en los estados financieros, pero no me afecte los estados financieros en su conjunto o un estado financiero completo. Y existe la materialidad generalizada, en el cual es tan material que me afecta un estado financiero completo o los estados financieros en su conjunto. Voy a explicarlo de otra forma. Si es inmaterial, no pasa nada. La opinión es limpia, la opinión es favorable, no hay modificación en la opinión, etcétera, etcétera. Ahora, existen dos situaciones de materialidad. Cuando hablamos de material, hablamos de que es importante en los estados financieros, pero cuando hablamos de que es material y generalizada, no solamente es material, sino que me afecta a los estados financieros en su conjunto o un estado financiero completo. Entonces, cuando es material, pero no tanto, que no es generalizada, cuando la incorrección en los estados financieros es material, pero no tanto, o sea, no es material, pero no generalizada, doy una opinión con salvedad, lo que llamamos un excepto por. Ahora, si la incorrección es material y es generalizada, entonces niego la opinión, es decir, doy una opinión adversa. Vamos a la otra circunstancia, la circunstancia de obtener evidencia suficiente y competente. Entonces, si la falta de evidencia suficiente y competente es material, pero no es generalizada, también doy una salvedad, es decir, doy un excepto por. Pero si la falta de evidencia suficiente y adecuada es material y generalizada, entonces, es decir, afecta un estado financiero completo, los estados financieros en su conjunto, entonces me abstengo de opinar. Entonces hay una diferencia entre las materialidades. Existe la materialidad como tal y existe la materialidad generalizada, que es una materialidad mucho más grave. Es decir, cuando el error es material, pero no tanto, doy una salvedad, un excepto por. Pero cuando es material y generalizada es porque es demasiado material. Y como es demasiado material, me afecta un estado financiero completo o los estados financieros en su conjunto, entonces niego la opinión. Eso en el caso de las incorrecciones en los estados financieros. Problemas de normas contables, problemas de principios contables, problemas de revelación, problemas de presentación contable, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la parte de evidencia. La parte de evidencia significa la parte de evidencia de la auditoría. Si el auditor no ha podido tener evidencia suficiente y adecuada, y eso me afecta materialmente, me puede afectar materialmente los estados financieros, doy una opinión con salvedad, doy un excepto por. Ahora, si es material y es generalizada, significa que es muy material, y generalizada significa que me afecta un estado financiero completo, los estados financieros en su conjunto, entonces ya no puedo dar una salvedad, sino que me tengo que abstener de opinión. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Ok. Cuando hay falta de evidencia suficiente y adecuada, puede ser por causa ajena a la entidad, por ejemplo. Parte de la documentación soporte hubo un siniestro y se desapareció, se quemó, se inhabilitó. Pueden haber falta de evidencia suficiente y adecuada por
por cuestiones del momento o de la materialidad, por ejemplo. Que a la hora de la toma física de los inventarios, el auditor no estaba presente porque no fue contratado para esa época no había sido contratado. ¿Qué significa eso? Que si la auditoría la hicieron en diciembre del 2020 y tú fuiste contratado en febrero o marzo del 2021, por supuesto que no estuviste presente en la auditoría de la toma física del inventario de 2020. Entonces, ¿qué pasa? Si no existen procedimientos alternos, ojo, porque si hay procedimientos alternos no pasa nada, pero si no existen procedimientos alternos, el auditor no se puede satisfacer de las cifras de inventario y su correspondiente contrapartida porque no estuvo presente en la toma física. Ahora bien, si existen, y ojo, si existen procedimientos alternos, entonces no hay falta de evidencia suficiente y adecuada. Se elimina esa característica. También puede ser impuesta por la dirección. Es decir, la empresa se niega a que tú confirmes, por ejemplo, las cuentas por pagar. Eso es un tipo de limitación impuesta por la empresa, así, porque ella quiere. Entonces, ahí el auditor tendrá que dejar la auditoría y decir, no continuar con la auditoría y se lo permite la reglamentación o las circunstancias, o abstenerse de opinar. No, sino que tengo el teléfono y estoy escuchando la cosa. Ok, cuando se presentan las distintas opiniones, la opinión con salvedad, se coloca la opinión con salvedad, en la parte de opinión se presenta la opinión, se dice excepto por, o sea, en la opinión se dice excepto por tal cosa. En nuestra opinión, excepto por, y en la parte de fundamento de la opinión, se describe las situaciones en las cuales se ve afectada la opinión y el efecto que tiene eso en los estados financieros. Cuando hablamos de opiniones con salvedad. Cuando hablamos con opinión con abstención, o sea, cuando denego la opinión o me abstengo de opinar, en vez de decir en el primer párrafo que hemos auditado, como no auditaste porque tuviste que abstenerte de opinar, arranca diciendo, en vez de decir hemos auditado, hemos sido nombrados, no puede decir hemos auditado, o sea, tienes que cambiar esa parte de ahí. También en el párrafo de la opinión tienes que decir que no expresas una opinión debido a las circunstancias que están descritas en fundamento de la opinión, y también porque no pudiste obtener evidencia suficiente para respaldar tu opinión. Después, en el párrafo de fundamentos de la opinión con abstención, dice que no hemos podido determinar si son necesarios ajustes o no, porque no pudiste auditar, y no se hace referencia a la sección de responsabilidad del auditor, sino que ese párrafo anexo o que va en una, a veces ese párrafo anexo de la responsabilidad del auditor pueden ir, como ustedes leyeron en la NIA 700, puede ir como un anexo, puede ir como parte de la estructura del informe, como puede ir referenciado a una página web. Ese tipo de responsabilidad del auditor, ese párrafo no va en la abstención de opinión. En cuanto a la diferencia entre la estructura de la opinión favorable y la opinión adversa, es decir, cuando niega la opinión, en vez de decir en mi opinión los estados presentan, los estados financieros no presentan la situación financiera de la empresa. Fundamento, o sea, en vez de decir fundamento de la opinión, en la parte de fundamento de la opinión favorable, vas a colocar fundamento de la opinión adversa. Eso básicamente son las diferencias entre la NIA 700 y la NIA 705. Vamos a hablar ahora muy someramente de la NIA 701 y la 706. La NIA 701, como ya dije, aplica para entidades cotizadas, pero puede perfectamente ser aplicada a otros tipos de entidades no necesariamente cotizadas. Pueden ser entidades de dimensiones complejas, entidades reguladas por entes gubernamentales, entidades que por contratación o por legislación requieren de ese párrafo de cuestiones claves de auditoría, o a juicio de la gerencia que quiera colocar ese párrafo.
independientemente de lo que quieran hacer, si se coloca un párrafo de cuestiones clave de auditoría, ese tiene que ser, antes de ser colocado en un informe definitivo, tiene que ser, esas cuestiones clave de auditoría tienen que ser previamente discutidas con la gerencia. Puede ocurrir que haya cuestiones clave de auditoría que colocarlas pueden pasar cuestiones adversas que sobrepasen los beneficios de colocar esa cuestión. Entonces, cuando hay una cuestión clave de auditoría que pueda sobrepasar el beneficio en el interés público, es decir, que pueda perjudicar una investigación o un acto ilegal, o sea, porque, por ejemplo, una cuestión de auditoría, como también cualquier otro tipo de cuestiones que se pueda revelar, por ejemplo, en la NIA 706, cuando se coloca un párrafo de énfasis, cuando esas cuestiones que se ventilan ahí pueden perjudicar un procedimiento de una investigación por un acto ilegal y se ha prohibido revelarlo, por supuesto que no se podrá revelar. Y eso evidentemente tiene sus connotaciones de cómo eso, como el auditor, para justificar la no colocación, tiene que estar firmado en la carta de manifestación de la gerencia el por qué no se reveló y no se colocó en esas cuestiones clave de auditoría. También se tiene que hablar de que cuando se atiene a opinar, el auditor no puede colocar esas cuestiones clave de auditoría, al igual que cuando se colocan cuestiones clave de auditoría, no se puede decir que se constituyen opiniones separadas de cuestiones particulares. Es decir, una cuestión clave de auditoría no puede hablar de opiniones parciales. O sea, existe una sola opinión y no es que cuando tú coloques cuestiones clave de auditoría, te refieres a opiniones parciales de los estados financieros. Y cuando hay problemas como el que le acabo de decir, que hay cuestiones clave de auditoría que no se pueden colocar porque pueden perjudicar legalmente a la empresa o una investigación que se está realizando o otra cosa por el estilo, entonces lo más sano es el auditor buscar un asesoramiento legal. Yendo a la NIA, volviendo a otra NIA, que es la NIA 706, es la NIA que habla sobre énfasis o sobre párrafo de énfasis en determinado asunto. Ese párrafo de énfasis, se coloca normalmente después del párrafo de fundamento de la opinión y son sobre cuestiones de que tienen que estar reveladas en los estados financieros, pero por su magnitud, por su importancia, por cuestiones que el auditor cree conveniente, lo coloca como un párrafo de énfasis para resaltarlo. También hay cuestiones de tal magnitud que como que están por encima de otra cualquier cuestión dentro de los estados financieros, que no solamente va en una nota revelatoria, sino que va como un párrafo de énfasis. Por ejemplo, si hubo un incendio, un siniestro que de alguna forma se perdieron el 50% de propiedad planta de equipo o el 80% de los inventarios, no solamente eso va en una nota revelatoria, sino que se coloca en un párrafo de énfasis resaltando esa situación, porque son hechos que hay que resaltar para que vean la importancia que tienen. Aparte de párrafo de énfasis, también pueden haber, en la NIA 706 se habla de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones? Generalmente esas otras cuestiones pueden ser, por ejemplo, que la auditoría anterior no la hiciste tú, o sea, tú puedes estar presentando dos estados financieros de este año y estados financieros del año anterior, pero por ejemplo, si el año anterior fue auditado por otro auditor, generalmente se coloca como un párrafo de otras cuestiones, después de otras cuestiones clave de auditoría, se coloca un párrafo de otras cuestiones, donde van ese tipo de cosas importantes que hay que resaltar, como por ejemplo esa, como por ejemplo que hubo problemas para recabar evidencia suficiente y competente, pero no el auditor no vio conveniente renunciar al encargo o renunciar porque cuando tú tienes evidencia, cuando tú tienes problemas de recabar evidencia suficiente y competente, tú puedes tener la opción de renunciar al encargo, o abstenerte de opinar, pero si no te abstienes de opinar, tú puedes decir en ese párrafo de otras cuestiones los motivos por los cuales no renunciaste al encargo.
también puede haber sido por otros aspectos, como por ejemplo, existen los usuarios de los estados financieros son usuarios, no es el público en general, sino usuarios limitados. Por ejemplo, cuando se emite un informe de auditoría de cumplimiento de ciertas cuestiones contractuales que va dirigido a las personas que contratan. Entonces, como esa limitación de ese informe va limitado para la redundancia de ciertas personas, esas son otras cuestiones importantes que hay que colocar después de otras cuestiones de auditoría en un párrafo. Ok, básicamente hasta ahora hemos hablado de un resumen de la NIA 700, 705, 700, que es la opinión favorable, 705, que es la opinión modificada, cuando ya la opinión no es favorable, la NIA 701, que es cuestiones clave de auditoría, la NIA 706, que habla de párrafos de énfasis o otras cuestiones que van en el informe. Bueno, hasta aquí más o menos le estoy haciendo un resumen de todo, pero lógicamente se tuvieron que haber leído la norma. Entonces, se oyen preguntas. Estoy volviendo a aprender el video por cuestiones de que se mejora la conectividad si el video se mantiene apagado. Pero bueno, ya lo encendí para que me vean la cara, porque ya lo voy a volver a apagar. Aquí hay 20 participantes en esta charla, en este conversatorio. Algunas de las 20 personas que están aquí me pudieran decir si de lo que leyeron tienen alguna duda, que deberían tener alguna duda si leyeron. Bueno, pudieron haber leído 7, 8 veces y haber aclarado dudas y haber investigado y todo lo demás y no tienen dudas, pero si ese no es el caso, por favor díganme de lo que leyeron, si hay algo que no entendieron. Veamos, Adriana, Alexandra, Ángel Bolívar, Blanca, Danieli, Dayana García, José Fonseca, Juan, Laura Casarino, Lino Palencia, Luis José, Paola, Saray, Valeria, William, Yanexi Ortiz, Lucy, cualquiera de ustedes puede oigo sus opiniones. También puede ser de lo que hablamos de la NIA 560, de lo que es los hechos posteriores. De hecho, cuando hay hechos posteriores relevantes, también se aplica la NIA 706, o sea, se puede colocar un párrafo de énfasis sobre ese hecho posterior. Por ejemplo, si hubo un evento subsecuente posterior a la divulgación o a la publicación de los estados financieros auditados, y el auditor requiere emitir un informe nuevo, entonces ese informe nuevo que está emitiendo se coloca un párrafo de énfasis diciendo del hecho posterior de los estados financieros auditados que había emitido anteriormente, y aclarando el por qué está emitiendo los nuevos estados financieros y explicando la naturaleza y el efecto y el problema que hubo con ese hecho posterior en los estados financieros. Cosas que me estoy acordando ahora, pero evidentemente si no me preguntan, hay cosas que están ahí que de repente no hemos hablado. Ya que están todos aquí, les vuelvo a recordar lo del trabajo. El trabajo tiene fecha para entrega, fecha tope de entrega, el miércoles que viene, es decir, el miércoles 29, porque yo tengo que colocar notas el 30 o el 1. Entonces hasta el día 29 tienen chance de entregar los trabajos,
entregarlo a través del aula virtual, porque van a mandarlo al aula virtual en la información como ya les expliqué, básicamente con las referencias y la bibliografía, la referencia bibliográfica y la bibliografía, y también el PowerPoint, es decir, la presentación sin audio del trabajo que hicieron. Como les dije anteriormente, el trabajo lo puede hacer el aula virtual uno solo, porque en la portada del trabajo va a aparecer quiénes son las personas que hicieron el trabajo. Si hay una persona que no haya trabajado, evidentemente no va a aparecer en la portada del trabajo. Y por lo tanto no va a tener nota. Buenas noches, profe. Dígame. Creo que una duda con respecto a la presentación, ¿tiene que ser por PowerPoint o puede ser por PDF? No, puede ser PDF también, no hay problema. Lo que es sin audio, para no ponerlo tan pesado, porque cuando se pone muy pesado, hay problemas yo por lo menos tengo problemas de espacio en la máquina, y también hay problemas de espacio en el aula virtual cuando los contenidos son muy pesados. Pero sí, puede ser PDF como puede ser PowerPoint. Ok, profe, otra pregunta. ¿Una sola persona tiene que montar la presentación y el Word o puede ser dos personas diferentes? No, ustedes pueden hacerlo como el equipo como el equipo lo desea. Lo que sí, una persona lo pasa al aula virtual, donde está escrito en el aula virtual, y y una persona lo pasa y con la portada y aparecen los demás. Esto está por caerse, ya está por caerse el conversatorio la charla de hoy. Por lo tanto, si se cae, bueno, ya sabemos que ya saben que el examen es el viernes, y que bueno, que cualquier otra duda la pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, vamos a continuar hablando mientras se cae. ¿Alguna otra pregunta?